Abogados. ¿Cuál fue la confesión que destrozó todo el juicio en un solo segundo? Historia 1. Era un juicio por custodia. Mi cliente, el padre, luchaba por demostrar que era más estable que la madre. Había pruebas de que ella cambiaba constantemente de pareja y mudaba a los niños de casa en casa. Sin embargo, su abogada la preparó bien, y durante el juicio parecía una madre modelo. Todo iba mal para nosotros. Hasta que la abogada contraria le preguntó, ¿qué haría si el tribunal le concediera la custodia exclusiva? Ella sonrió y dijo con voz dulce, me mudaría con mis hijos a Tailandia, donde nadie me encuentre. Silencio absoluto. El juez la miró fijo durante varios segundos y simplemente dijo, petición denegada. Custodia para el padre. Cerramos los documentos en silencio. Jamás olvidaré cómo una sola frase lo cambió todo. Historia 2. Defendía a un joven acusado de asalto a mano armada. Las pruebas eran débiles y todo se reducía al testimonio de la víctima. Mi cliente insistía en que estaba en casa esa noche, viendo películas. Teníamos coartada, recibos de comida a domicilio y testigos. Pero en el juicio, durante el interrogatorio, el fiscal le preguntó si alguna vez había tenido un arma. Claro, respondió él como si nada. Una Glock negra, como la del robo. Silencio. No solo no lo habíamos preparado para esa pregunta, sino que acababa de confirmar que tenía un arma idéntica a la usada. El fiscal sonrió. El jurado tomó nota. Perdimos en menos de 2 horas. Jamás había visto a alguien cavar su tumba tan rápido. Historia 3. Un juicio por fraude empresarial. Mi cliente era el denunciante, un contador que había destapado una red de falsificación de contratos y desviación de fondos por parte del CEO de una empresa tecnológica. Durante el interrogatorio al acusado, el abogado defensor trataba de hacerle parecer víctima de una confusión contable. Y entonces, en un momento de presión, el CEO gritó, «No es ilegal si nadie lo descubre». El abogado puso las manos en la cara. El jurado se giró en masa. El juez ordenó una pausa, pero ya era tarde. Esa frase fue repetida palabra por palabra en los titulares de prensa durante semanas. La empresa quebró. Mi cliente ganó no solo el juicio, sino el respeto público. Historia 4. Defendía a una mujer acusada de provocar un accidente vial por estar usando el celular. Ella aseguraba que no lo tocó. La víctima estaba gravemente herida, y el caso era delicado. Durante el juicio, el abogado contrario presentó registros de llamadas, pero no eran concluyentes. Y entonces, en un intento de humanizarse ante el jurado, mi clienta dijo, «Solo miré el mensaje porque era de mi hija. Nadie había mencionado un mensaje». Ese solo comentario cambió todo. El abogado contrario pidió la recuperación forense del teléfono. Confirmaron que había respondido un WhatsApp segundos antes del impacto. Nunca la vi tan pálida como cuando se dio cuenta de que su impulso emocional destruyó su defensa. Historia 5. Era un caso civil por difamación entre 2 influencers. Mi cliente había sido acusado falsamente de abuso en redes sociales y estaba demandando por daños. Todo apuntaba a que íbamos a perder. El demandado se mostraba convincente. Lloraba, hablaba de su salud mental y del acoso sufrido. Durante el contrainterrogatorio, le mostré una copia impresa de una publicación eliminada. ¿Reconoce esta publicación? Jamás escribiría eso. Nunca fue mía. Entonces le pasé su celular. ¿Puede abrir su archivo de notas, por favor? Ahí estaba el texto completo, con fecha y hora anteriores a la publicación. Lo había copiado y pegado desde ahí. Silencio total. Se escuchó a alguien tragar saliva. El jurado lo notó. El juez hizo una pausa. Su abogado pidió negociar. Una confesión silenciosa, sin palabras, pero devastadora. Historia 6. Era un juicio por agresión sexual en una universidad privada. Yo representaba a la víctima, una estudiante de 2º año. El acusado, un joven de familia influyente, mantenía su versión. Fue consensuado. Incluso ella me buscó. El juicio estaba dividido, porque aunque mi cliente era coherente, no había testigos presenciales ni grabaciones. Solo mensajes ambiguos y un historial de contacto entre ambos. Durante el contrainterrogatorio, mostré impresiones de chats, pero él negaba que fueran completos. Entonces, inesperadamente, pidió hablar. Su abogado intentó frenarlo, pero él lo ignoró y dijo, «Miren, si vamos a ser sinceros, ella sí dijo que no al principio, pero después no se resistió». El silencio fue inmediato. El fiscal se giró lentamente hacia mí con los ojos abiertos. El juez se inclinó hacia adelante. «¿Podría repetir eso?», preguntó el juez. Que dijo que no, pero luego no me empujó ni gritó. El juez pidió a su abogado hablar con él. Pero ya estaba hecho. Esa declaración fue la diferencia. Perdieron el juicio. Y el jurado tardó menos de 3 horas en decidir.
Nunca olvidaré cómo una sola línea reveló que él nunca entendió lo que era consentimiento. Historia 7. Juicio de herencia. Una disputa familiar clásica. Mis clientes eran dos hermanos que habían cuidado de su madre hasta el final. El tercer hermano, ausente por más de 20 años, regresó tras su muerte exigiendo su parte. El testamento era claro, pero él alegaba manipulación y presión indebida. Sus abogados presentaron a un perito que hablaba de supuesta senilidad. Durante el juicio, el abogado contrario presentó una carta supuestamente escrita por la madre antes de morir, donde supuestamente se mostraba arrepentida por excluir a su hijo menor. Parecía escrita a mano, pero algo no cuadraba. Pedimos examinarla. Y entonces, durante su testimonio, el demandante dijo algo como: «Esa carta la encontré en el cajón donde guardaba las cosas que yo le dejaba cuando la visitaba». Silencio. ¿Usted dijo que la visitaba? Sí, a veces. En sus últimos meses. ¿Con qué frecuencia? 1 o 2 veces por semana. ¿Puede explicarle al jurado cómo es que la visitaba si hace 2 semanas declaró, bajo juramento, que no la había visto en 20 años? Boom. El juez ordenó una pausa. Su abogado pidió disculpas al tribunal. La carta fue retirada. Perdió la credibilidad. Y con eso, también perdió el juicio. Historia 8. Defendía a una mujer acusada de haber filtrado secretos industriales tras renunciar a su empleo. La empresa la demandó por millones, alegando que había compartido información confidencial con un competidor. Todo parecía en su contra. Correos, registros de llamadas, mensajes. Pero ninguno probaba que ella hubiera enviado documentos. Ella lo negaba todo. Durante el juicio, el abogado contrario intentó acorralarla. ¿Entonces usted niega haber tenido contacto con el CEO de la empresa competidora? Claro que no lo niego. Somos pareja desde hace 3 años. Hubo un segundo de shock. Incluso yo, su abogado, quedé helado. ¿Podría repetir eso?, preguntó el juez. Vivimos juntos, pero no tengo nada que ver con lo que él hace. Era la pieza que faltaba. La defensa de «no hay pruebas directas» se volvió inútil. El jurado ya no necesitaba pruebas. Solo la coincidencia íntima lo decía todo. Perdimos en menos de un día. Y ella nunca entendió que su confesión mató cualquier duda razonable. Historia 9. Era un juicio por homicidio culposo tras un accidente de tránsito. Mi cliente, conductor de un camión de carga, era acusado de haberse quedado dormido y atropellado a un ciclista. Los peritajes no eran concluyentes. Podía haber sido una falla mecánica, un punto ciego. Teníamos oportunidad. Durante el testimonio, el fiscal le preguntó si había dormido bien la noche anterior. Él dijo: «Dormí solo 4 horas. Venía cansado, pero había que entregar el pedido». Silencio total. ¿Está diciendo que estaba fatigado al momento del accidente? Sí, pero eso es normal en nuestro trabajo. Todos manejamos así. Esa confesión eliminó nuestra defensa. Intentamos argumentar que no se dormía, solo estaba agotado. Pero el jurado ya había escuchado lo necesario. Fatiga. Entrega priorizada sobre seguridad. Resultado: culpable. El sindicato dejó de apoyarlo. Y su empresa lo despidió. Todo por querer parecer honesto, sin medir las consecuencias. Historia 10. Juicio por acoso laboral. Mi clienta había denunciado a su jefe por años de insinuaciones, mensajes sugestivos y castigos si no accedía a sus peticiones. Él negaba todo. El abogado defensor logró que se desestimaran varios correos por ser bromas malinterpretadas. Durante su testimonio, le pregunté: ¿alguna vez hizo comentarios sexuales en la oficina? Solo con ella porque pensé que le gustaban. La sala entera se quedó en silencio. ¿Basado en qué lo pensó? Me sonreía. Y una vez me dijo que le gustaba mi perfume. Le pregunté si creía que eso justificaba sus mensajes a las 2 de la madrugada. No eran mensajes sexuales, solo decía que pensaba en ella. Y acompañados de fotos sin camisa, él se rió y dijo: «No estaba completamente desnudo. No necesitaba más». El jurado anotaba sin parar. Su abogado lo interrumpió, pero ya había confesado más de lo que negaba. Ganamos el caso. Y esa risa le costó todo: dinero, reputación y empleo. Historia 11 defendía a un hombre acusado de haber defraudado a su propia empresa familiar. Era un caso complejo, con años de transacciones, préstamos internos, pagos a cuentas extranjeras. Pero su defensa era sólida. Todos los movimientos habían sido aprobados por su padre, el fundador de la empresa. Durante el juicio, su hermana, una de las demandantes, lo acusó de ocultar ingresos. Él negó todo. Pero al ser interrogado por el fiscal sobre un depósito sospechoso, dijo con arrogancia: «Esa cuenta no estaba a nombre de la empresa. Era una cuenta de respaldo, como hacíamos todos». «¿Quiénes son todos?», preguntó el fiscal.
Mi papá, yo después. Boom. Acababa de confirmar la existencia de una cuenta secreta no declarada en la auditoría. Una frase bastó para destruir 2 años de estrategia legal. El juez lo miró como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Ni siquiera el abogado contrario tuvo que insistir. El jurado ya había entendido. Y su hermana sonrió por primera vez en todo el juicio. Historia 12. Era un juicio penal por incendio provocado. Mi cliente había perdido su negocio en un incendio, y la aseguradora se negaba a pagar alegando fraude. Él juraba que había sido un accidente eléctrico. Presentamos informes, testimonios de empleados, incluso fotos del cableado. Durante el interrogatorio, el fiscal le mostró una foto de su negocio, una semana antes del incendio. ¿Reconoce este letrero de liquidación total? Sí, era una promoción. Estábamos vendiendo todo. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que íbamos a cerrar. Silencio. ¿Sabía que iba a cerrar antes del incendio? Bueno, sí, pero el incendio fue casualidad. Esa casualidad selló su destino. Había declarado que esperaba el cierre, que se anticipó a una pérdida financiera. Y luego, el fuego. El jurado no necesitó más. La aseguradora tampoco. Perdimos el caso. Y luego fue acusado formalmente de fraude. Historia 13. Caso de custodia. Mi clienta había tenido problemas de adicción, pero llevaba más de 3 años sobria. Tenía empleo estable y una red de apoyo. El padre del niño, su ex, era controlador y trataba de mostrarla como un peligro para su hijo. Durante el juicio, presentamos cartas de su terapeuta, pruebas de asistencia a reuniones, incluso informes negativos del comportamiento del padre. Pero en un descuido emocional, durante su testimonio, ella dijo, no he vuelto a consumir desde que me quitaron a mi hijo aquella vez. ¿A qué vez se refiere?, preguntó el abogado contrario. A la vez de hace unos meses cuando discutí con mi jefe, silencio absoluto. Había mentido. Había tenido una recaída reciente. Y nadie lo sabía, ni siquiera su abogado. Intentó corregirse, pero ya era tarde. El juez lo anotó. La custodia fue otorgada al padre con régimen de visitas supervisadas para ella. Y al salir me dijo en voz baja. Solo fue una vez. Pero lo arruiné todo, ¿verdad? Sí. En un segundo. Historia 14. Defendía a un adolescente acusado de vandalismo masivo en una escuela privada. Habían pintado mensajes ofensivos en las paredes, destruido material educativo y hackeado el sistema de calificaciones. Había 4 sospechosos, pero solo uno estaba siendo juzgado. Mi cliente. Nuestra defensa era que él solo estuvo presente, pero no participó. Teníamos un video donde no se le veía actuando directamente. Pero durante el juicio, en una pregunta aparentemente inocente del fiscal, todo se vino abajo. ¿Y por qué no paró a los demás si no estaba involucrado? Él respondió, no era parte del plan que se metieran a la oficina del director. Eso fue idea de Lucas. Silencio. ¿Plan? ¿Qué plan? El de rayar los pasillos. No sabíamos que Lucas iba a hacer más. Intentó retroceder. Dijo que era una forma de hablar. Pero ya se había traicionado. Confesó que sí había un plan. Que sí participó. Y el jurado lo escuchó todo. El juicio que iba bien terminó con una sentencia. Todo por una palabra. Plan. Historia 15. Juicio por negligencia médica. La doctora acusada había dejado un instrumento quirúrgico dentro del abdomen de un paciente. Ella lo negó. Su defensa giraba en torno a que el protocolo fue seguido y que el objeto fue colocado por otro miembro del equipo. Durante el juicio, al ser interrogada sobre el procedimiento, dijo con evidente fastidio, ese día estaba agotada. Me llamaron en plena noche. Llevaba 48 horas de guardia. No sé ni cómo terminé la cirugía. Silencio. ¿Está diciendo que no recuerda cómo terminó la operación? Recuerdo lo general, pero los detalles, ¿es posible que haya olvidado retirar el instrumento? Todo es posible. No soy un robot. Su abogado pidió parar el interrogatorio, pero ya estaba hecho. Esa confesión no solo destruyó su defensa, sino que fue base para abrir otra investigación por exceso de carga laboral. El paciente ganó, y ella perdió su licencia. Todo por un instante de cansancio. Mal verbalizado. Historia 16. Juicio por plagio académico. Representaba a un estudiante de posgrado que había sido acusado de copiar parte de su tesis doctoral. La universidad exigía su expulsión y revocación de beca. Nuestra defensa era que las similitudes encontradas eran meras coincidencias y uso de fuentes comunes. Teníamos una lingüista experta dispuesta a declarar a nuestro favor. Durante el interrogatorio, el abogado de la universidad mostró fragmentos idénticos a una tesis publicada 5 años antes. Mi cliente se mantenía firme. Nunca vi esa tesis. No tengo idea de dónde salió eso.
Y entonces el abogado preguntó, ¿tiene usted cuenta en Academia Online? Sí, claro. ¿Y usó esa cuenta para buscar tesis sobre su tema? Sí, pero solo para inspiración. ¿Inspiración como leer y luego reescribir? Mi cliente, intentando aclarar, dijo, sí, a veces copiaba y luego lo adaptaba, pero nunca lo usé tal cual. Silencio. El jurado lo anotó. El rector que observaba el juicio giró la cabeza. Esa sola frase, copiaba y luego lo adaptaba, acabó con toda nuestra defensa. El juez recomendó que no continuáramos con el proceso. Se cerró la beca y su carrera terminó ese mismo día. Historia 17. Era un juicio por maltrato animal. El acusado era un criador que aseguraba tratar a sus perros como familia. La fiscalía mostraba imágenes de animales desnutridos y jaulas oxidadas. Él argumentaba que eran casos aislados, perros enfermos en tratamiento. Durante el juicio, lo preparé para mantener siempre la misma versión. Pero en un cruce de preguntas, el fiscal le preguntó, ¿cuántos perros tiene actualmente? Alrededor de 30. ¿Y cuántos empleados tiene para su cuidado? 2. Uno en la semana y otro los fines. ¿Cree que 2 personas pueden cuidar a 30 perros, alimentarlos, limpiar, atenderlos? Y él dijo, bueno, no están todos en uso. Algunos solo están ahí. ¿Ahí cómo? En sus jaulas. ¿Todo el día? Sí. A veces una semana sin sacarlos, si no hay tiempo. Silencio seco. Ni la jueza ni el jurado pestañearon. Acababa de confesar negligencia sistemática. Todo lo demás perdió valor. La sentencia fue inmediata, y su criadero fue clausurado esa misma semana. Historia 18. Juicio laboral contra una gran empresa. Mi cliente afirmaba haber sido despedido tras denunciar irregularidades en el manejo de residuos tóxicos. La empresa alegaba bajo rendimiento. Durante el juicio, presentaron correos donde él advertía de los riesgos. Nuestra estrategia era demostrar represalia. Todo iba bien, hasta que el abogado contrario mostró una grabación de una reunión donde él aparecía gritando. Mi cliente se puso nervioso. Le preguntaron, ¿reconoce esa grabación? Sí, pero no fue una amenaza. Solo estaba enojado. Y dijo, ¿si no arreglan esto, se van todos al carajo conmigo? Sí, pero era una expresión. ¿Y lo dijo en presencia de clientes? Solo había un proveedor. ¿Cree que eso fue profesional? Y mi cliente, sin pensarlo, dijo, no, me equivoqué. Por eso me fui. Boom. Me fui. No lo despidieron. Era todo lo que la defensa necesitaba. Con esa sola frase, aceptó su salida voluntaria. Y perdimos toda base legal. Fue una derrota inesperada, por culpa de una confesión innecesaria. Historia 19. Caso civil por invasión de propiedad. Mi cliente alegaba que su vecino había extendido su cerca 1 metro hacia su terreno. Teníamos imágenes satelitales, actas catastrales e incluso testigos. El acusado insistía que la cerca estaba donde siempre había estado, desde hacía 20 años. Durante el interrogatorio, le preguntaron, ¿quién instaló esa cerca? Mi primo, hace unos 3 años. ¿Antes de eso había otra? Sí, pero más adentro. Esa nueva es para marcar bien el espacio. ¿Más adentro? Sí, la anterior estaba mal puesta. Esta la hice donde realmente empieza mi terreno. Silencio. Con esa frase confirmó que movió la cerca, y que la anterior estaba más adentro, lo que implicaba que efectivamente invadió. Ni el juez pudo disimular su expresión. Su abogado pidió una pausa. El juicio terminó ese mismo día, y mi cliente recuperó su terreno con indemnización incluida. Historia 20. Juicio por discriminación. Representaba a una trabajadora despedida tras reportar bromas ofensivas por parte de su jefe. La empresa alegaba reestructuración. Teníamos capturas de mensajes, testigos y reportes internos. El jefe en cuestión testificó con una sonrisa prepotente. El abogado de la empresa le preguntó, ¿cómo describiría su ambiente de trabajo? Relajado. Nos llevamos bien. A veces hacemos bromas, pero nada grave. ¿Alguna vez fue advertido sobre esas bromas? Una vez, pero no fue oficial. Solo un comentario. Cuando fue mi turno le pregunté, ¿recuerda haber escrito «Las mujeres sensibles no aguantan este ritmo»? Sí, pero era en broma. ¿Y también fue en broma cuando escribió «Por eso no ascienden, se la pasan llorando»? Él rió nervioso y dijo, eso fue en una conversación privada. No era real. ¿Y cree que una conversación privada no puede ser ofensiva si se filtra en el trabajo? Bueno, no es mi culpa que se ofendan por todo. Silencio. Esa frase, no es mi culpa que se ofendan, fue el clavo final. El jurado decidió rápido. Mi clienta ganó, y él fue despedido días después. Historia 21. Juicio por acoso digital. Una influencer había demandado a otro creador de contenido por campañas de difamación,
comentarios anónimos y publicaciones editadas para perjudicar su imagen. El acusado lo negaba todo y aseguraba que jamás había creado cuentas falsas. Durante el juicio, el abogado de la demandante presentó IPs repetidas en perfiles trolls. Pero el acusado se reía. Las IPs se pueden falsificar. No prueban nada. Todo se mantenía en tensión hasta que, al revisar correos electrónicos usados para crear uno de los perfiles, surgió un dato. ¿Reconoce este correo electrónico? elpatronreal@correo.com. Él se tensó pero dijo, no, nunca usé eso. ¿Está completamente seguro? Sí. Ni siquiera tengo cuenta con ese proveedor. Entonces, el abogado encendió un proyector y mostró una grabación filtrada de un stream de su canal donde se veía, por error, su pantalla de inicio de sesión. En la esquina inferior izquierda, usuario, el patrón real, silencio absoluto. ¿Alguna explicación?, preguntó el juez. El acusado se quedó mudo. No hizo falta seguir. Perdió no solo el juicio, sino la mitad de sus seguidores esa misma semana. Historia 22. Caso por negligencia en el diseño de una vivienda. Mis clientes, una pareja mayor, habían contratado a un arquitecto para remodelar su casa y agregar una terraza en el segundo piso. La estructura colapsó 3 semanas después, causando múltiples lesiones. El arquitecto alegaba que ellos cambiaron materiales y que él no tenía control sobre la ejecución final. Durante su testimonio dijo, yo entregué los planos. Lo que hicieron después no fue mi responsabilidad. ¿Quién hizo la supervisión final?, pregunté. Nadie. No fue necesario. ¿Por qué no fue necesario? Porque yo sabía que estaba bien. Lo vi todo en el software. ¿Visitó la obra durante la construcción? No. Confío en mis diseños. Esa sola frase generó un murmullo en la sala. El juez frunció el ceño. ¿Está diciendo que jamás inspeccionó físicamente la obra? No lo vi necesario. Con eso bastó. El jurado interpretó desidia. Falta de profesionalismo. Mis clientes ganaron la indemnización completa, y al arquitecto le retiraron su licencia 6 meses después. Historia 23. Juicio por falsificación de testimonio. Una mujer había sido testigo clave en un juicio anterior por agresión, donde un hombre fue condenado. Años después, nuevas pruebas apuntaban a que mintió, y ahora estaba siendo juzgada por falso testimonio. Durante la audiencia, su defensa era que había interpretado los hechos de forma errónea, no que hubiera mentido a propósito. La fiscalía insistía en que había sido intencional. Entonces, durante el contrainterrogatorio, el fiscal le preguntó, ¿ha hablado con alguien de ese caso después del juicio? No, jamás. ¿Está segura? Totalmente. El fiscal proyectó capturas de pantalla. Eran mensajes enviados desde su cuenta de Instagram a otra testigo. Tranquila, él ya está encerrado. Aunque no fue como lo dije, se lo merecía igual. La sala se congeló. Ella intentó decir que era sarcasmo, pero su tono anterior había sido demasiado firme. No se recuperó. Con esa frase había admitido, de forma indirecta, que mintió, y el hombre condenado pidió revisión inmediata de su sentencia. Historia 24. Caso por alimentos. Un padre reclamaba una reducción en la pensión que debía pasar a su hija, alegando que había perdido su empleo y no podía sostener el monto anterior. Todo parecía ir en su favor. Pruebas de despido, cuentas bancarias vacías, nuevo empleo mal pagado. La madre sospechaba que ocultaba ingresos, pero no tenía forma de probarlo. Entonces, durante el juicio, el juez le preguntó directamente, ¿tiene alguna otra fuente de ingresos? No. Solo lo que gano ahora. Apenas sobrevivo. ¿Y el auto que conduce? Me lo prestan. ¿Quién? Una amiga. Todo parecía encajar hasta que, en un cruce de preguntas, el abogado de la madre le preguntó si había viajado recientemente. Fui a Brasil por unos días, pero fue un regalo. ¿Un regalo de quién? De la misma amiga. Ella paga todo. ¿Vive con usted? Sí, desde hace unos meses. ¿Trabaja? Tiene su negocio. ¿Y usted le ayuda? Sí, hago repartos y cosas así. ¿Le paga? No, no hace falta. Todo lo comparte, incluyendo ingresos. Bueno, sí, vivimos juntos. Esa confesión bastó. El juez determinó que existía convivencia estable con beneficios económicos y rechazó la reducción de pensión. Todo por un bueno. Sí. Historia 25. Juicio penal por fraude bancario. El acusado era cajero en una sucursal que había detectado transferencias sospechosas de cuentas de clientes fallecidos. Su defensa era que alguien usó su clave. El banco presentó registros que demostraban que las transacciones fueron hechas durante su turno, pero él alegaba haber dejado la terminal abierta, como todos hacían. Durante el interrogatorio,
El fiscal le preguntó si alguna vez había recibido depósitos inusuales. No, nunca. ¿Ni de familiares? Bueno, mi primo me prestó algo, pero fue poco. ¿Cuánto? Unos 10,000. Silencio. ¿10,000 qué? Dólares. ¿Por qué motivo? Me debía desde hace tiempo. ¿Tiene constancia de ese préstamo? No. Fue de palabra. Ahí lo perdimos. El banco presentó los movimientos. Ese préstamo entró el mismo día de la última transacción fraudulenta. Era su firma digital. La confesión fue sutil pero devastadora. Ni su abogado intentó apelar. Historia 26. Era un caso de difamación entre dos ex socios de un restaurante. Mi cliente, el chef principal, había sido acusado por su ex socio de haber envenenado intencionalmente a varios críticos gastronómicos para arruinar la reputación del local antes de abandonar el negocio. Nuestra defensa era clara. Todo fue una coincidencia alimentaria y no había pruebas de sabotaje. Durante el juicio, presentamos informes sanitarios, pruebas de manipulación externa y declaraciones de proveedores. Todo marchaba bien hasta que el fiscal preguntó, ¿usted preparó personalmente los platos esa noche? Sí, como siempre. ¿Y sabía que uno de los críticos era alérgico al marisco? No. Nadie me lo dijo. ¿Está seguro? Completamente. Entonces, el fiscal sacó una tarjeta de reserva personalizada donde estaba escrito, sin mariscos, alérgico, y preguntó, ¿esa tarjeta no estaba sobre la mesa? Y mi cliente, sin pensar, dijo, sí, pero creí que era un capricho, no una alergia real. Silencio. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Ignoró una indicación de alergia sabiendo que era un crítico? No lo ignoré, solo no le di importancia. Ese fue el fin. La palabra capricho arruinó su imagen profesional. Perdimos el caso y su carrera sufrió un golpe irreversible. Historia 27. Caso civil entre vecinos por daños estructurales. Mi clienta, una mujer mayor, había denunciado a su vecino por realizar excavaciones que causaron grietas severas en su casa. El acusado insistía en que las grietas ya estaban allí. Durante el juicio, su abogado presentó fotos antiguas donde ya se notaban pequeñas fracturas. Nuestra perito explicó que eran grietas superficiales que se agravaron por la vibración. Todo estaba equilibrado, hasta que el juez preguntó al acusado, ¿usted contrató personal certificado para hacer las excavaciones? Sí, claro. Todo legal. ¿Puede presentar los permisos? No tengo los papeles aquí. ¿Tiene copias en casa? No. En realidad, lo hice yo mismo, con ayuda de mi primo. Usted no es ingeniero, ¿cierto? No, pero he visto suficientes videos como para saber cómo se hace. La jueza soltó un suspiro. Esa confesión fue una bomba. No solo hizo excavaciones sin permisos, sino que usó tutoriales de Internet para intervenir en estructuras compartidas. Caso cerrado. Indemnización completa a mi clienta. Historia 28. Juicio por fraude en apuestas deportivas. Mi cliente, un joven desarrollador, había sido acusado de manipular una plataforma para alterar resultados de apuestas en tiempo real. Él insistía que solo descubrió un fallo, lo reportó y luego lo usó para demostrar su existencia. Durante el juicio, el fiscal intentaba mostrar intencionalidad, pero no tenía pruebas concluyentes, hasta que proyectó un correo enviado desde la cuenta personal de mi cliente. ¿Reconoce este mensaje? Sí, ¿puede leerlo en voz alta? Mi cliente leyó. Si funciona esta noche, duplicamos en menos de 30 minutos. Luego cerramos el ciclo y fingimos que fue un bug. Silencio. El juez levantó una ceja. ¿Puede explicar qué quiso decir con «fingimos que fue un bug»? Mi cliente titubeó. Era una broma entre amigos. ¿Y por qué fue enviado al socio comercial de la plataforma? Fue un error. Demasiado tarde. Con una línea había borrado cualquier posibilidad de defensa técnica. El jurado decidió rápido, y el nombre de mi cliente quedó vetado del sector. Historia 29. Caso penal por lesiones en un bar. El acusado, un hombre corpulento, había golpeado brutalmente a otro cliente tras una discusión en los baños. Su defensa era que actuó en legítima defensa, afirmando que el otro hombre lo había agredido primero con una botella. Durante el juicio, ambos parecían creíbles, y no había cámaras en el baño. Todo pendía del testimonio de testigos, pero eran vagos. Hasta que el abogado contrario le preguntó, ¿dónde cayó la botella? En el lavamanos. ¿Y luego qué hizo usted? Le di un golpe y salí. ¿Solo uno? Sí. ¿Por qué la víctima tenía 4 dientes rotos y fractura nasal? Tal vez se cayó después. Y luego, la frase fatal. Además, él ya estaba inconsciente cuando le di el último. Silencio sepulcral. Su propio abogado bajó la cabeza. ¿Acaba de decir que siguió golpeándolo mientras estaba inconsciente? Preguntó el juez. No. O sea, no me di cuenta.
Demasiado tarde. Confesó exceso de fuerza. La legítima defensa quedó descartada. Fue condenado por agresión agravada. Historia 30. Juicio por despido improcedente. Mi clienta era una enfermera que había sido echada tras 14 años de trabajo impecable. El hospital alegaba que había cometido una falta grave al divulgar información confidencial sobre un paciente famoso. Ella negaba haber filtrado nada. Durante el juicio, la defensa del hospital presentó capturas de pantalla anónimas donde se compartía información en un grupo cerrado de Facebook. Ella insistía que no tenía redes sociales. ¿Ni cuentas antiguas?, preguntó el abogado contrario. No. Jamás tuve tiempo ni interés. Entonces el fiscal presentó una publicación archivada donde se veía claramente su nombre de usuario. Ella murmuró: «Eso es viejo. Lo usaba para mirar recetas». Y recuerda esta publicación donde comenta: «Ese paciente famoso es insoportable, lo vi hoy y no se merece ni una gasa». Ella palideció. Era un grupo cerrado, entre colegas. ¿Eso justifica compartir información clínica? Silencio. Esa frase, «no se merece ni una gasa», le costó todo. Perdió el juicio. Y fue inhabilitada por el Colegio de Enfermería. Todo por pensar que un grupo cerrado es sinónimo de impunidad. Historia 31. Juicio por acoso inmobiliario. Mi cliente era un inquilino que denunciaba a su casero por cortar el agua, intimidarlo con visitas nocturnas y acosarlo para que abandonara el departamento sin indemnización. El propietario, elegante y calculador, alegaba que el inquilino era conflictivo y que él solo intentaba hacer reformas urgentes. Durante el juicio, le pregunté al propietario por qué había cambiado la cerradura 2 veces. Por seguridad. Había robos en la zona. ¿Y por qué lo hizo cuando mi cliente aún vivía allí? Porque me dijo que se iría pronto. ¿Tiene pruebas de esa afirmación? No, pero ya no respondía a los mensajes. ¿Y por eso lo dejó sin acceso a su vivienda durante 3 días? Fue un malentendido. Y entonces dijo la frase que lo hundió. Solo quería que entendiera que ya no era bienvenido. Silencio absoluto. Esa confesión fue oro puro. Reconoció que lo hacía con intención. El juez lo interrumpió. Gracias, con eso es suficiente. Sentencia inmediata. Mi cliente recibió compensación completa y el casero fue multado por acoso sistemático. Historia 32. Caso penal por falsificación de identidad. Mi cliente era una mujer acusada de usar documentos falsos para acceder a servicios médicos bajo un nombre que no le pertenecía. Su defensa era que había sido víctima de una red que le ofreció papeles temporales para atención urgente, y que ella desconocía su falsedad. Durante el juicio, todo se basaba en si ella actuó con conocimiento o fue manipulada. El fiscal presentó formularios firmados bajo el nombre falso. Ella insistía que no los había llenado. Y entonces, de forma inesperada, dijo: «Yo solo firmé lo que me dieron. Ni siquiera revisé los nombres». ¿No vio que decía Laura Méndez? No. Yo pensé que ese era el nombre del programa. ¿Cómo va a creer que su nombre era el del programa? Es que me dijeron que yo debía actuar como Laura mientras durara el proceso. ¡Boom! Acababa de admitir que sabía que ese no era su nombre. El juez ordenó suspender el testimonio. Ni siquiera su abogado supo cómo salvarla. La sentencia fue contundente. Y todo por querer sonar inocente. Y confesar sin querer. Historia 33. Juicio por uso indebido de fondos en una fundación sin fines de lucro. El presidente de la organización estaba acusado de desviar dinero destinado a becas para niños y usarlo para gastos personales. Su defensa era que todo había sido para actividades administrativas necesarias. Durante el juicio, el fiscal presentó extractos de tarjetas con compras cuestionables. Cenas en restaurantes caros, ropa de diseñador, viajes. ¿Puede explicar por qué la fundación pagó un hotel 5 estrellas en Cancún? Era una reunión con un potencial donante. ¿Y el spa? ¿Y las copas en la playa? Parte de la estrategia para cerrar la donación. ¿Y el traje de baño de diseñador? Él se rió. No iba a verme mal frente a alguien que podía aportar $50,000, ¿no? La sala se quedó en silencio. La jueza levantó la vista. ¿Está diciendo que es justificable usar dinero de becas para comprar ropa costosa? Era parte de mi imagen como representante. Ahí se acabó todo. El jurado no necesitó más. Y la prensa tuvo titulares durante semanas. Historia 34. Juicio por difamación en medios. Una periodista había acusado públicamente a un político local de corrupción, mostrando documentos anónimos y haciendo insinuaciones en su programa radial. El político la demandó por daño a la imagen. Ella juraba que solo había reportado lo que el pueblo comentaba. Todo parecía equilibrado hasta que su abogado preguntó: ¿quién le entregó los documentos? Una fuente que no puedo revelar. ¿Y cómo sabía que eran auténticos?
porque ya conocía el caso. ¿Había pruebas? No, pero era evidente. Entonces, el político la enfrentó. ¿Por qué dijo que yo tenía cuentas en el extranjero si no tenía pruebas? Y ella, con total seguridad, dijo, porque si no las tiene, las tuvo. Todos lo saben. Silencio. ¿Así construye sus noticias? Preguntó el juez. Hay cosas que son verdad aunque no se puedan demostrar. Ahí terminó todo. La frase, si no las tiene, las tuvo, la condenó. Perdió el juicio. Y el medio la despidió esa misma noche. Historia 35, juicio por accidente laboral. Un obrero demandó a una constructora por falta de medidas de seguridad tras caer desde un andamio y fracturarse la espalda. La empresa decía que él había sido imprudente y no usó el arnés provisto. Durante el juicio, mostraron una foto del día del accidente donde se le veía sin equipo de seguridad. El obrero insistía en que no se lo dieron. Entonces, el abogado de la constructora preguntó, ¿firmó usted el protocolo de entrega de arnés? No, nunca vi tal documento. ¿Segurísimo? Segurísimo. Y entonces, el abogado proyectó un video de seguridad. Se veía al obrero saliendo de la bodega con un arnés en la mano y dejándolo colgado de un clavo en la entrada de la obra. ¿Ese es usted? Sí, pero ese día hacía calor y prefirió no usar el equipo por incomodidad. Sí, pero no pensé que pasaría nada. ¡Boom! Con esa confesión selló su destino. No por falta de equipo, sino por negligencia personal. La empresa fue exonerada, y él, sin indemnización, quedó con las secuelas.